en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi hermana competitiva pensó que me ganó robando el nombre de mi bebé, pero mi plan secreto desencadenó consecuencias que nunca imaginé. De víctima a estratega. ¿Cómo no iba a darme cuenta de que mi hermana intentaría apropiarse del nombre que yo eligiera para mi hija? Mi hermana siempre ha sido alguien que necesita ser el centro de atención, constantemente buscando formas de atraer todas las miradas hacia ella. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo me atreví a quedar embarazada aproximadamente al mismo tiempo que ella y encima esperar una niña también? ¿Cómo pude? Al principio me acusó diciendo que era una conspiración. Afirmó que mi esposo y yo lo habíamos planeado todo deliberadamente. La miré fijamente y le dije que estaba siendo irracional. A mi hermana no le agradó mi respuesta, pero incluso su esposo no pudo evitar reírse. Esto provocó que ella desviara su enojo hacia él, gritándole e incluso comenzando a golpearlo. Recuerdo intercambiar miradas de asombro con mi esposo. Fue verdaderamente impactante presenciar cómo agredía a su marido, mientras él simplemente permanecía ahí, permitiéndolo sin intentar detenerla. En ese momento, sentí una profunda compasión por mi cuñado. Realmente merecía un trato mucho mejor que el que estaba recibiendo. He lidiado con este tipo de comportamiento de mi hermana durante muchísimo tiempo. Ver a otras personas disfrutar de relaciones armoniosas con sus hermanos me genera sentimientos de amargura y frustración, porque nunca he podido experimentar ese tipo de vínculo. Uno imagina tener esa conexión cercana mientras creces junto a tus hermanos, visualizando que serán mejores amigos para siempre. Supongo que albergaba la esperanza de que eso pudiera ocurrir entre mi hermana y yo. Cuando era una bebé y luego una niña pequeña, realmente quería participar en sus actividades, siguiéndola durante sus rutinas diarias, pero mi hermana nunca mostró el menor interés en involucrarme. Recuerdo que esto sucedió después de soportar años y años de maltrato por parte de mi hermana, quien nunca me trató con amabilidad. Creo que estoy adelantándome en mi relato, así que permítanme regresar al comienzo. Durante mi infancia, empecé a notar que mi hermana, simplemente, no quería tener nada que ver conmigo. Me empujaba, me golpeaba, e incluso recuerdo que una vez me mordió. Mis padres la reprendían, porque mi hermana era el tipo de niña que armaba un escándalo sin importar la situación. Si no conseguía lo que deseaba, montaba una escena. Era de esas personas que hacían berrinches cuando algo no salía a su manera. Entraba en mi habitación y si me veía jugando con cualquier juguete, inmediatamente lo quería para ella. Esto hizo que eventualmente perdiera el entusiasmo por jugar con mis cosas. Mis padres trabajaban, así que supongo que llegaron a un punto donde estaban demasiado cansados para seguir corrigiéndola. Les resultaba más sencillo decirme que compartiera mis cosas y que me disculpara. Sí, lo han oído bien, yo, la niña que había sido mordida, era quien debía pedir perdón. Bastante injusto, si me preguntan. Mi hermana debería haber sido quien se disculpara por literalmente clavarme sus dientes. Pero no, eso no ocurría en mi casa. Yo era quien se disculpaba y le permitía jugar con mis juguetes. Eventualmente, mi hermana se aburría de ellos y los abandonaba, momento en el cual yo podía recuperarlos. Pero solo después de que ella decidiera que ya no los quería. Detesto a mi hermana. Sí, suena fuerte, pero es la verdad. La detesto con cada fibra de mi ser. Sin embargo, no siempre fue así. Cuando era más joven anhelaba su atención. Intentaba hacer todo lo posible para agradarle, pero nada de lo que hacía parecía funcionar. Era como si mi hermana se sintiera personalmente ofendida por el mero hecho de que yo intentara caerle bien. Parecía que literalmente deseaba verme sufrir. Con el tiempo, mis intentos cesaron y comencé a desarrollar este sentimiento de aversión hacia ella. A los 12 años, cuando mi hermana decidió que quería un nuevo videojuego que mis padres habían comprado especialmente para mí, ellos tomaron su lado y se lo entregaron. Ese momento me hizo comprender que mis padres nunca estarían realmente de mi lado. Siempre elegirían a mi hermana sobre mí porque ella representaba el mayor desafío. Les resultaba más fácil permitir que me intimidara porque yo era la hija que menos problemas causaba. Supongo que podría haber comenzado a causar problemas también, pero no quería convertirme en ese tipo de persona. Simplemente decidí distanciarme tanto de mi hermana como de mis padres. Y si mi hermana deseaba algo que me pertenecía, simplemente dejaba que lo tomara. Me molestaba profundamente, pero sentía que no tenía otra alternativa más que aceptarlo. Cuando tuve edad suficiente para tener amistades e ir a sus casas, comencé a dejar mis pertenencias allí o en la escuela. Si mis cosas estaban en casa de un amigo o en el colegio, no tenía que preocuparme de que me las quitaran. Cuando finalmente pude mudarme a las residencias universitarias, me sentí inmensamente aliviada. Ni siquiera me importaba regresar durante los períodos vacacionales, y podía evitarlo siempre que fuera posible. La única razón por la que ocasionalmente volvía era para ver a mis amigos, y procuraba pasar la mayor cantidad de tiempo posible fuera de casa,
haciendo actividades con ellos. Han transcurrido varios años desde que me gradué de la universidad. Para entonces, ya había conseguido un empleo, un lugar propio donde vivir, y había construido una vida independiente, lejos de mi hermana. Ella ya se había mudado de casa de nuestros padres y vivía con su novio. No creo que realmente lo amara, basándome en la forma en que hablaba de él durante las pocas ocasiones en que yo regresaba a casa. Mi hermana parecía verlo principalmente como una fuente de ingresos, alguien que podría proporcionarle el estilo de vida que ella ambicionaba, lo cual me resultaba bastante perturbador. Sin embargo, intentaba evitarla tanto como me era posible. Mis padres intentaron reconciliarse conmigo, aunque continuaban permitiendo que mi hermana hiciera lo que quisiera. No podía confiar realmente ni en ella ni en ellos, para ser sincera. Fuera del ámbito familiar, mi vida iba bastante bien. Tenía buenos amigos, un trabajo satisfactorio y había conocido a un hombre maravilloso. Comenzamos siendo amigos y posteriormente él me invitó a salir. Lo único que no hice fue presentarlo a mis padres o a mi familia extendida. No quería hacerlo durante algún tiempo porque conocía perfectamente cómo era mi hermana. Él no era el tipo de hombre que le interesaría a ella, principalmente porque yo ganaba más dinero que él. Sin embargo, seguía preocupándome que mi hermana hiciera algo para causarme problemas. Conocí a su familia, y la experiencia fue sumamente positiva. Me aceptaron y me quisieron, sin dramas ni complicaciones. No obstante, él sí me preguntaba sobre mi familia y expresaba interés en conocerlos, así que después de un año de relación, decidí presentarlos. Lo positivo fue que mi hermana no mostró suficiente interés en mi novio como para causarnos problemas. Para ella, mi novio no tenía nada destacable. Era alguien a quien ella consideraría inferior, y aunque me molestaba que lo viera de esa manera, al menos se mantenía distante. Era un alivio que no demostrara interés en él. Porque si hubiera mostrado el más mínimo interés, podría haber intentado seducirlo. Confiaba plenamente en mi novio, pero quería evitar cualquier drama potencial que mi hermana pudiera provocar, ya que parecía vivir para crear ese tipo de situaciones. Además, mi hermana estaba mucho más enfocada en su adinerado compañero. Sentía lástima por ese hombre, pero pensaba que si él la había elegido, tal vez no era una persona tan buena después de todo. Pude relajarme un poco con mi familia cuando estaba con mi novio, aunque seguía manteniendo cierta distancia. Con el tiempo, mi novio y yo nos comprometimos. Nos casamos ante un juez y posteriormente organizamos una celebración con amigos. Informé a mi familia después de que ya había sucedido, y como era de esperar, se sintieron muy ofendidos. Pero yo sabía que mi hermana habría convertido toda la situación en algo sobre ella, y mis padres lo habrían permitido. Poco después de mi matrimonio, mi hermana también terminó casándose. Organizó una ostentosa y lujosa ceremonia a la que no fui invitada, pero estaba bien. Realmente no tenía interés en asistir a su boda. Aún así, hizo todo lo posible para restregármelo en la cara. Recuerdo haber recibido un sobre por correo, que inicialmente pensé que podría ser la invitación, ya que provenía de mi hermana. Sin embargo, resultó ser un anuncio que decía: «Estamos inmensamente emocionados de compartir nuestro día especial con nuestra familia y amigos más cercanos». Todo escrito en una fuente cursiva extremadamente elegante y exagerada. Y luego, en una letra diminuta y claramente pasivo-agresiva, añadía: «Esto no es una invitación». Simplemente me reí, lo arrojé a la basura y continué con mi vida. De cualquier manera, ambas seguimos con nuestras vidas. Estábamos bastante bien, disfrutando del primer año aproximadamente de nuestros respectivos matrimonios. Después de un tiempo, mi esposo y yo decidimos que queríamos tener un bebé, así que comenzamos a intentarlo. De alguna manera, mencioné a mis padres que estábamos considerando tener un bebé, o que habíamos comenzado a intentarlo. Mi hermana se enteró de esto, y rápidamente decidió que se aseguraría de tener un bebé antes que yo. No había forma de que mi esposo y yo pudiéramos tener un bebé primero, porque eso sería demasiado para ella. Ambas comenzamos a intentarlo, y justo cuando anunciamos nuestro embarazo, mi hermana también anunció el suyo. No podía creer que fuera el tipo de persona capaz de concebir un bebé solo para superarme en algo. No había posibilidad de que quisiera tener un bebé por cualquier otra razón. Así es como lo percibí inicialmente. Intenté convencerme de que tal vez estaba imaginando cosas. Quizás era simplemente paranoia. Tal vez fue solo una coincidencia. Pero luego, pequeños detalles comenzaron a revelar la verdad. Mi madre empezó a hacer comentarios poco sutiles sobre cómo mi hermana quería adelantarse a mí. Mi padre hizo algunas observaciones extrañas sobre lo competitiva que siempre había sido durante su crecimiento, y cómo ahora, siendo adultas, esa era su naturaleza. Después, mi hermana empezó a comportarse como si me hubiera ganado en algo en lo que ni siquiera estaba compitiendo. Trataba toda la situación como si fuera algún tipo de evento deportivo.
De todas formas, ambas atravesamos nuestros embarazos, y yo mantuve comunicación con mis padres, informándoles sobre mi progreso. Un día, fui a visitarlos y encontré a mi hermana allí. Decidió preguntarme sobre el nombre que había elegido para mi hija. Comenzó a insistir constantemente sobre este tema. Verán, siempre tuve la intuición de que esto sucedería. Era previsible, mi hermana quería saber el nombre que yo había elegido para mi hija. Las dos esperábamos niñas, y ella quería asegurarse de que el nombre de la suya fuera mejor que el mío. Así que le proporcioné un nombre falso. No era realmente el nombre que tenía intención de usar, ya que mi esposo y yo habíamos decidido otro. El nombre falso era uno que había considerado brevemente para mi hija en algún momento, pero luego decidimos tomar un rumbo diferente. Lo mantuve en mente específicamente para este tipo de situación. La reacción de mi hermana fue absolutamente reveladora. Al principio, intentó aparentar indiferencia, como si estuviera fingiendo que no le importaba mucho. Pero luego, durante el resto de la visita, no dejó de volver al tema, preguntándome repetidamente sobre el nombre. «¿Estás completamente segura? ¿Cómo se te ocurrió un nombre tan peculiar? ¿A tu esposo le agrada? ¿Has considerado otras opciones?» Y así sucesivamente. Era una pregunta tras otra. Si realmente no le importaba, ¿por qué me interrogaba como si fuera una detective intentando resolver un caso crucial? Mi hermana era bastante predecible. Nunca se sabía cuándo podría hacer alguna de sus jugadas para intentar complicarme la existencia. Así que permití que creyera que realmente iba a utilizar ese nombre falso. Antes de esto, debo mencionar que mis padres insistían en que les revelara el nombre. Mi hermana los presionaba para descubrirlo, deseando saberlo desesperadamente, pero no me lo preguntaba directamente porque sabía que no se lo diría. Proporcionar un nombre falso resultó beneficioso por dos razones. Me ayudó a engañar a mi hermana, pero también contribuyó a que mis padres dejaran de presionarme sobre el tema. Después de compartir el nombre, noté que mi hermana mostraba una excesiva confianza en sí misma. Fue extraño, pero luego comprendí que probablemente planeaba usar ese mismo nombre. Mi esposo y yo lo discutimos. Él parecía molesto, pero le aseguré que estaba bien. No había ningún problema, porque ya había aceptado la clase de persona que era mi hermana. Cuando nos aproximábamos a mi fecha de parto, centré toda mi atención en mí misma, en el bebé y en mi esposo. Sin embargo, fue mi hermana quien dio a luz primero. Un día entró en trabajo de parto, y curiosamente, yo también inicié el mío apenas unos días después. Estaba tan concentrada en el proceso de dar a luz que ni siquiera pensé en mi hermana ni por un segundo. Fue al día siguiente, después de tener a mi bebé, cuando mi hermana vino con su recién nacida a visitarme. Me presentó a su bebé, que llevaba exactamente el nombre que yo había mencionado. Mi hermana observó a mi bebé y declaró que le había gustado tanto el nombre que decidió utilizarlo ella misma. Como ella había tenido a su hija primero, según su lógica, ahora yo tendría que cambiar el nombre de la mía. En ese momento, mi esposo y yo comenzamos a reírnos. Mi hermana nos observaba, incapaz de comprender por qué encontrábamos la situación tan divertida. Le expliqué que nunca había tenido la intención de usar ese nombre. La razón por la que le había dicho ese nombre específico era porque sabía que ella querría usarlo. Fue mi manera de ganarle en su propio juego, un juego que había estado jugando desde que éramos niñas. Mi hermana se enfureció completamente. Le entregó su bebé a su esposo y le pidió que esperara en el pasillo. Luego comenzó a gritarme, provocando que ambas bebés comenzaran a llorar. Mi esposo le pidió que se marchara porque estaba alterando a todos en la habitación. Ella gritó que nunca me perdonaría. Me reí a pesar de todas las emociones contradictorias que experimentaba en ese momento. Mi hermana estaba siendo irracional si creía que iba a permitir que dictara cómo debían desarrollarse las cosas. Le dije firmemente que se fuera, advirtiendo que solicitaría a la enfermera que la escoltara fuera si era necesario. Me gritó, «No puedo creer que me hagas esto». Luego se marchó y, como era de esperar, comenzó a quejarse con toda mi familia. Era evidente que tomarían el lado de mi hermana, aunque no lo expresaran abiertamente. Se notaba por la manera en que actuaban. Honestamente, distanciarme de mi familia y cortar lazos era algo que necesitaba hacer. Era una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. Nunca me valoraron realmente. Tal vez lo hicieron a su manera, pero siempre fue mi hermana quien parecía importarles más, posiblemente solo porque querían mantener una apariencia de paz. Me entristecía el hecho de no poder tener una relación con ellos porque mi hija merecía conocer a sus abuelos. Sin embargo, sabía que esa posibilidad se había desvanecido hace mucho. Así que comuniqué claramente a mis padres que no me disculparía con mi hermana por su enfado, ya que ella no había podido ganarme en esta competencia por los nombres de nuestras hijas. ¿Cómo podía tomar un acontecimiento tan alegre y convertirlo en una competencia?
Había algo fundamentalmente erróneo en su comportamiento. Siempre lo había sabido, pero en ese momento me di cuenta de que el problema era más grave de lo que pensaba. Necesitaba ayuda profesional si esa era su principal preocupación. Su atención debería estar centrada en disfrutar tiempo de calidad con su hija y su esposo. Es difícil determinar cómo está manejando su esposo toda esta situación. No lo sé porque ya no mantengo comunicación con ninguno de ellos. Los mantengo a distancia, asegurándome de no tener ningún tipo de contacto con mi familia biológica. Pero no es como si no tuviera una familia. Tengo a mi esposo, a mi hija y a la familia de él, que son personas maravillosas. Son los padres que nunca tuve la oportunidad de tener. Al mantener a mi familia biológica a distancia, esperaba que mi hermana finalmente me dejara en paz. Pero conocía la naturaleza impulsiva de mi hermana, así que sabía que eso no sucedería. Un día, decidió venir a vandalizar mi propiedad, incluyendo mi automóvil. Descubrí esto cuando me desperté a la mañana siguiente. Era obvio que había sido ella porque tenía una cámara de seguridad en la puerta. La grabación la mostraba mientras lo hacía, riéndose constantemente durante el acto. ¿Qué le pasaba? Parecía comportarse como algún tipo de villana de caricatura. Así fue como lo percibí. En ese momento, decidí que era hora de presentar cargos formales. Quizás no enfrentaría graves consecuencias legales, pero quería darle una lección. Tras su arresto, mi hermana rápidamente salió bajo fianza, gracias a, como podrán imaginar, mis padres. Estaban determinados a asegurar que su preciosa princesa no tuviera que pasar más tiempo en detención del estrictamente necesario. Naturalmente, no les preocupó en absoluto que mi propiedad hubiera sido vandalizada. No les importó que me despertara para encontrar mi automóvil rayado con insultos, una ventana rota y el buzón completamente destrozado. No les importó que mi esposo estuviera furioso, que tuviéramos que presentar reclamaciones al seguro, que tuviéramos que limpiar el desastre dejado por mi hermana. No, su única preocupación era su pobre hija maltratada, la misma a la que habían criado para creer que podía actuar con total impunidad. Pero lo más indignante fue cuando intentaron sobornarme para que retirara los cargos. Me ofrecieron una considerable suma de dinero, prometiendo que cubrirían los daños e incluso me ayudarían a adquirir un vehículo más costoso, si simplemente dejaba en paz a mi hermana. Su audacia resultaba casi impresionante, como si el dinero pudiera compensar años de favoritismo evidente. Como si mi hermana no hubiera causado ya suficiente daño en mi vida. Como si yo fuera a permitir que quedara impune. Me negué categóricamente. Quizás mis padres deseaban seguir permitiendo que mi hermana creyera que su comportamiento destructivo era aceptable, pero yo no iba a participar en esa dinámica. Así que les dije que no, y les pedí que eliminaran mi número de contacto. La mejor manera de cortar toda comunicación es simplemente hacerlo. Era algo que había deseado hacer con mis padres durante muchísimo tiempo, y creo que no lo esperaban. Continuaban expresando su incredulidad, suplicándome que reconsiderara mi decisión. Cuando eso no funcionó, comenzaron a gritarme, lo cual resultaba irónico considerando que siempre me pedían que mantuviera la calma y evitara causar escenas. Pero aparentemente estaba bien cuando eran ellos quienes perdían el control. Mi hermana experimentó un ataque de ira e intentó estrellar su vehículo contra mi casa con su bebé en el asiento trasero. No podía creer lo que había hecho, y su esposo tampoco. El automóvil terminó impactando contra la acera y mi buzón, sin llegar a acercarse realmente a mi casa. Mientras estaba en la sala, escuché el impacto seguido de gritos y el llanto de un bebé. Miré por la ventana y vi a mi hermana, completamente fuera de sí, pateando su propio vehículo y maldiciendo como si fuera culpa del coche. Estaba totalmente descontrolada. Inmediatamente, la primera persona a quien llamé fue mi cuñado. Había mantenido su número en mi lista de contactos frecuentes justamente para este tipo de emergencias. Él merecía saber que mi hermana había tenido un accidente con su hija, que apenas tenía unas pocas semanas de vida. En cuanto se enteró de que su pequeña estaba en el asiento trasero, entró en pánico total. Me agradeció la información y dijo que venía en camino. Cuando mi cuñado llegó al lugar, la situación se volvió aún más intensa. Salí a recibirlo, ofreciéndole tanto a él como a la bebé entrar en mi casa mientras volvíamos a contactar a la policía. Mi cuñado, en ese momento, simplemente se derrumbó emocionalmente. Lloraba desconsoladamente. Reveló que había sido él quien principalmente se había encargado de la bebé, mientras mi hermana prácticamente ignoraba a su propia hija. Confesó que ella apenas la sostenía, apenas la alimentaba, casi ni la miraba, excepto para tomar fotografías para redes sociales. Cuanto más hablaba, más horrorizada me sentía, porque la situación era peor de lo que había imaginado. Sabía que mi hermana no sería una madre ejemplar, pero no esperaba semejante desapego. Esto no parecía una depresión posparto, sino una completa indiferencia. En el momento en que no pudo utilizar a su hija para superarme, perdió todo interés en ella.
Era como si solo hubiera querido a su hija para intentar eclipsarme. Cuando arruiné eso mintiendo sobre el nombre, mi hermana decidió que la maternidad no era para ella. En realidad, el momento para decidir que la maternidad no era para ella debería haber sido antes de quedar embarazada. Pero mi hermana nunca reflexiona antes de actuar. Me sorprendería enormemente si alguna vez pensara algo detenidamente antes de hacerlo. No soy alguien que viva impulsivamente, soy una persona que valora la planificación. Incluso programo tiempo específico para planificar mis actividades, así de metódica soy. Después de todos estos acontecimientos, como era previsible, mis padres volvieron a contactarme. Les comuniqué rápidamente que estaban perdiendo su tiempo intentando hablar conmigo por teléfono, porque no iba a cambiar de opinión. Mi hermana debía afrontar las consecuencias de sus acciones. Ya era hora de que dejara de recibir trato preferencial en todo momento. En esta ocasión no pudieron pagar su fianza debido a los incidentes previos. El juez no confiaba en que ella no continuaría causando problemas, y según los comentarios que escuché, mi hermana podría enfrentarse a clases obligatorias de manejo de la ira, tiempo en prisión e incluso una considerable multa. Era exactamente lo que merecía, e incluso más. Pero eso no fue todo. Su esposo también me contactó para informarme que planeaba divorciarse de mi hermana y solicitar la custodia completa de su hija. Me preguntó si estaría dispuesta a testificar a su favor como testigo de carácter, y no dudé en aceptar, porque él definitivamente merecía tener la custodia de mi sobrina. La pequeña estaría mucho mejor bajo su cuidado. Además, al tener él la custodia, yo tendría la oportunidad de pasar tiempo con mi sobrina y permitir que nuestras hijas desarrollaran una relación. Consideraba importante tener familia extendida en la vida de mi hija. Mis padres fueron hijos únicos, por lo que nunca tuve primos. Al menos mi hija podría conocer a su prima, ahora que mi hermana ya no formaba parte de la ecuación. Así que, esta es mi situación actual con mi hermana. O al menos lo que he podido resumir. Han sido años complicados, pero especialmente las últimas semanas han sido las más difíciles. Si hubiera incluido absolutamente todos los detalles, probablemente este relato tendría el doble o triple de extensión. Mis padres insisten en que no se deben presentar cargos contra familiares, pero no me veo capaz de perdonarla o retirar la denuncia. He soportado suficientes problemas con mi hermana a lo largo de los años, desde que era una niña. También había considerado escribir esto más adelante, cuando la situación avanzara más. Pero probablemente sería tan extenso que no cabría en una publicación de Reddit. Prometo volver cuando tenga novedades sobre la historia con mi hermana, siempre y cuando haya interés en conocerlas. Actualización 1. Para quienes están preocupados pensando que he retirado los cargos, no lo he hecho. De hecho, la situación legal de mi hermana actualmente es aún más complicada. Dañar un buzón es considerado un delito federal, así que está lejos de salir de todo esto con una simple multa. Mi cuñado ha obtenido la custodia parcial de su hija, ya que la madre permanece detenida hasta el juicio. No obstante, ya ha iniciado el proceso de divorcio, y está buscando acelerarlo lo máximo posible. Aunque es un hombre que eligió casarse con mi hermana, parece ser un padre mucho mejor de lo que ella podría ser como madre. Para ser francos, hasta una leona hambrienta sería mejor madre para un bebé humano que mi hermana en estas circunstancias. Pero ella ni siquiera será considerada como madre, porque además de todos los problemas legales que enfrenta, mi cuñado me ha asegurado que ella no verá a su hija aunque salga de prisión. Solicitará no solo la custodia completa, sino también una orden de alejamiento. No le faltan pruebas, ya que estrellar un vehículo contra un buzón con tu bebé en el asiento trasero difícilmente sugiere al juez que eres una madre responsable, todo lo contrario. Y respecto al nombre de mi sobrina, a mi cuñado le agrada, así que planea mantenerlo. A nosotros también nos gusta, simplemente preferimos más el que elegimos para nuestra hija. Mis padres continúan insistiendo en que haga algo por mi hermana, que le dé otra oportunidad. Pero con tantos problemas en los que se ha metido, incluso si retirara los cargos, ella no saldría impune de todo esto. Ha elegido responder con violencia en cada oportunidad. Actualización 2. Mi hermana le pidió a su abogado que redactara un mensaje dirigido a mí en su nombre, el cual me fue entregado. Era un mensaje repleto de amenazas e insultos. Como resultado, su abogado fue removido del caso, además de que le revocaron la licencia por actuar contra la ley. Todo esto ocurría mientras mi cuñado conseguía el divorcio y la custodia completa de la niña. También le concedieron una orden de alejamiento por al menos 2 años, la cual deberá renovar una vez transcurrido ese periodo, aunque por el momento no será muy necesaria, a menos que mi hermana escape de prisión. Creo que con esto les he informado completamente sobre el juicio relacionado con sus ataques contra mí y mi propiedad, ya que finalmente le han impuesto una sentencia de 3 años y medio de prisión. Mis padres lloraron durante toda la lectura del veredicto.
Asistí a la audiencia, pero me senté en el lado opuesto de la sala para evitar la cercanía con mis padres, quienes durante todo este tiempo han intentado por todos los medios posibles que yo retirara la demanda. Incluso han tenido que pagar una multa por acoso, gracias a la rápida intervención de mi abogado. Son conscientes de que no podrán mantener una relación con mi hija, así como mi cuñado tampoco les permitirá ver a la suya. Les ha prohibido el contacto, sabiendo que mis padres defenderán a mi hermana a pesar de la abrumadora evidencia que demuestra que ella es una persona destructiva, y que indirectamente sugiere que ellos han sido padres deficientes. Antes de concluir y dejar estas publicaciones atrás, quisiera destacar un comentario que me pareció particularmente gracioso y digno de mención. Alguien sugirió que mi hermana ahora podría defenderse en la cárcel mordiendo a otras reclusas. No tienen idea de cuánto me hizo reír, porque ese es efectivamente un movimiento característico suyo para demostrar dominancia. Lo irónico es que en prisión, sus dientes no le durarán mucho si intenta algo semejante.